hogar hoy será un refugio donde el sol brillará. Con ternura y comprensión, alegría, fe y amor, la presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar hoy será un lugar donde se pueda descansar. No habrá superioridad, unidos siempre estará. Nuestro hogar será un célico lugar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Gracias a Dios, hermanos, por un día más de vida, por una semana más en la que el Señor nos ha sostenido. Y hasta este momento sus bondades no han decaído y han sido nuevas cada mañana. Hasta el día de hoy su misericordia, su mano no nos han dejado y nos han guardado de todo peligro, de todo mal. Nos han librado de enfermedades, nos han librado de la peste, nos han librado de hambre y de cuantas cosas más. Hermanos, para mí es un gusto poder estar con ustedes de nuevo y poder recapitular en este día un poco de tantas cosas que vimos a lo largo del libro de Josué, a lo largo de la vida de este hombre que empezó siendo primero un joven, empezó siendo un muchacho, nació en esclavitud en Egipto. Después es que es enviado, sale de Egipto y es enviado a reconocer la tierra y tiene que pasar 40 años esperando a que los incrédulos sean muertos y que solamente él y Caleb entren y reconozcan la tierra. Y cuando entra a la tierra prometida, empieza a toparse con una serie de enemigos, no solamente físicos, sino también espirituales. Pero al final de sus días, Josué terminó siendo un líder conforme al corazón de Dios. Y es de ahí de donde tomamos el título el día de hoy. Me gustaría, hermanos, que tomáramos a Josué como un ejemplo,
Tomamos a Josué como el ejemplo del líder que nosotros tendríamos que llegar a ser. Muchas de las cosas que Josué hizo siguen siendo vigentes el día de hoy, y muchos de los errores que cometió Josué son errores que a veces nosotros cometemos. Recordemos que en el capítulo 1 Dios le decía a Josué que iba a estar con él, que él lo iba a sostener, que nadie le iba a poder hacer frente, y que así como había estado con Moisés, así iba a estar con él. Y en 3 ocasiones le decía: esfuérzate y sé valiente. Y él le decía al principio el éxito, le decía: para que tú puedas conquistar toda esta tierra, para que todo te salga bien, le decía en el versículo 8 del capítulo 1: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, vez tras vez, recibía una bendición. Le decía primero, en el 5: nadie te podrá hacer frente. Y en el 6 le decía: esfuérzate y sé valiente. Y luego le decía: porque tú vas a repartir la tierra. Y luego: solamente esfuérzate y sé muy valiente. E inmediatamente después de eso le decía: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y le subía de todo y le decía: mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y vez tras vez le animaba, le daba una bendición y luego lo animaba a ser valiente. Y hermanos, las bendiciones son para los valientes. Las bendiciones son para que nosotros vayamos por ellas y para que las trabajemos. Dios no nos va a librar de la batalla, Dios nos va a dar la victoria en la batalla. Eso es lo que Él va a hacer. Él nos va a sostener en medio de la batalla, Él nos va a llevar a que tengamos ese triunfo, pero es nuestro trabajo el poder salir y pelear todos los días. Y qué mejor manera de pelear que doblar diariamente nuestras rodillas, abrir su palabra, aprender de Él, ponernos en sus manos y permitir que Él nos dé la victoria. Seguido a ello, vimos cómo Josué mandó a sus israelitas, que mandó a sus espías a reconocer Jericó, la tierra que ellos iban a tener que conquistar, esa tierra en la que ellos tendrían que ir a pelear, ir a batallar contra ella. Batallar, me refiero de batalla, hasta de una batalla contra ella. Y ahí encontramos una persona, un personaje que es muy conocido por nosotros, pero que ella reconoció que Dios había entregado en manos de los israelitas, que había entregado en sus manos el pueblo de Jericó, y el temor a Rahab le dio para que ella pudiera arrepentirse, para que ella pudiera declarar que Jehová era Dios, reconociendo primeramente sus maravillas, reconociendo que Él era Dios, y lo había reconocido por las obras. Cuán importantes son las obras que nosotros hacemos, porque a través de ellas es que la gente va a llegar al conocimiento, muy probablemente, de Dios. Nosotros recordemos que no es por nosotros, no es por obras para que nadie se gloríe, pero también recordemos que tenemos nosotros una gran nube de testigos, y es por ello que nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. Y Rahab, viendo lo que Dios había hecho, le dijo: yo sé que Jehová es tu Dios. Yo sé que Él estaba reconociendo en el capítulo 2, versículo 9 dice: yo sé que Jehová os ha dado esa tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. En el 10 decía: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salían de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos. Oyendo esto, ha desmayado, dice el versículo 11, nuestro corazón, y no ha quedado aliento. Entonces ella hace una petición de salvación en el 12. Os ruego ahora que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con ustedes, así ustedes van a hacer
conmigo. Rahab, una prostituta, una mujer despreciada, una mujer que el pueblo no le daba valor, fue la única en salvarse, y no solamente ella, sino toda su casa. Y ella se salvó por el reconocimiento que estaba haciendo de que Jehová era Dios, de que el Dios de los israelitas era el Dios que les había dado la victoria. Es así como el pueblo de Israel se prepara para la batalla, y vemos cómo pasan el Jordán. Y ese Jordán que ellos les dice Dios, vaya primero, vaya delante de ustedes el arca, porque ustedes nunca han pasado por ahí, ustedes no conocen el camino. Entonces vemos cómo Dios nos da su directriz a través de la palabra. Vemos cómo Dios es su palabra la que nos guía, su palabra la que nos lleva a tomar a tener esa batalla y a tener esas victorias. Pero no hay otra forma de salir victoriosos de la vida, de salir victoriosos de las situaciones, que poniendo a Dios delante de nosotros. Y a ellos les decía Josué en el capítulo 3 versículo 5, le decía al pueblo que la santidad era la llave para poder entrar, porque le decía: Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová mañana hará maravillas delante de vosotros. Mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Hermanos, la santidad es la llave. La santidad es la llave. La santidad es lo único que nos permite que nosotros salgamos victoriosos de todas las situaciones. Y es por ello que debemos guardarla, ser santos cada vez. Debemos guardar esa santidad y debemos buscar agradar a Dios por sobre todas las cosas. Pero sabes, para la batalla ahorita se escucha muy bonito y Dios nos va a librar y Dios nos va a dar la victoria. Pero sabes, tenemos que atrever a mojarnos los pies. Tenemos que atrever a mojarnos los pies. El versículo 13, capítulo 3 dice: y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, y las aguas del Jordán se dividirán, porque en las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes estén en el agua, cuando estén adentro, hermanos, la batalla es inevitable. La batalla es inevitable y nosotros tenemos que permitir que nuestros pies se mojen. No podemos pedirle a Dios que siempre nos esté librando y nosotros no hacer la parte que nos corresponde. Estos 6 meses, 7 meses que hemos estado metidos en nuestra casa por la pandemia, y algunos que han estado saliendo por necesidades, por el trabajo, el Señor nos ha permitido que nosotros podamos salir y que podamos regresar. Y es cierto, hermanos, desafortunadamente en su soberanía el Señor ha determinado que algunos de nuestros amigos, hermanos, familiares se presenten delante de Él. Pero hermanos, en su mayoría todos hemos sido librados. Y hermanos, la verdad es que tenemos que estar preparados en todo momento. A veces nos preocupamos de cuándo el Señor va a venir. No nos preocupamos de cómo nos vamos a presentar delante de Él, y no llevamos a cabo esa santidad. No buscamos esa santidad por sobre todas las cosas. La santidad es la llave, no solamente, hermanos, para atravesar el Jordán de nuestra vida, para atravesar las batallas, sino que la santidad también es la llave para podernos presentar delante de Dios, porque sin santidad nadie lo va a ver. Y recordemos, hermanos, cuidémonos de esta enfermedad, pero tengamos en cuenta también que el Señor está haciendo su parte en su soberanía, y nuestro trabajo es creer, y a veces nos vamos a tener que mojar los pies, y a veces vamos a tener que estar caminando en medio de la batalla. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, que gritaba delante de Dios, el Señor no le dijo: mira, espérate, voy a abrir el mar y vas a pasar. Le dijo: ¿por qué clamas a mí? Camina. ¿Por qué clamas a mí? Camina. Y el pueblo de Israel decía: pero ¿cómo me dices que caminas si enfrente hay agua a la izquierda y a mi derecha hay cerros, y en la parte de atrás viene Faraón echándome el carro encima?
Él decía, camina, no clames, camina. Y es lo que nos manda el Señor, nos manda mojarnos los pies. Y no temamos, hermanos, porque para nosotros el vivir es Cristo y el COVID es ganancia. Así que, hermanos, aconteció, dice en el 4:18, que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, el agua del Jordán se detuvo en su lugar, corriendo como antes en todos sus bordes. Primero se mojan los pies, luego entran, y cuando todos pasan, salen ellos y regresa el agua del Jordán. Hermanos, el Señor nos va a librar de la batalla. Y en el capítulo 5 me llama mucho la atención, porque pasa algo muy interesante. El pueblo se empieza el pueblo se empieza a preparar, y pasa algo muy interesante. En el capítulo 5 vemos cómo la circuncisión del pueblo se da. Ese pueblo que había nacido durante esos 40 años en el desierto, ese pueblo no estaba circuncidado, ese pueblo no tenía la señal de Dios, ese pueblo no se había despojado de su viejo hombre. Y es entonces como el Señor le demanda a Josué, y dice, ¿sabes qué? Quiero que a todos los circuncides, a todos tienes que despojarlos de su viejo hombre, y a todos, cada uno de ellos, dice, pues todos los que habían salido no estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, hablando de Egipto, que habían nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto, no estaban circuncidados. Los que habían salido de Egipto estaban circuncidados, pero los que habían salido de Egipto después los que habían estado en el desierto, ellos no habían estado circuncidados. Y eso lo hace porque el Señor nos manda que nosotros nos despojemos del viejo hombre. A veces, hermanos, lo interesante aquí es que podemos salir de Egipto, pero lo difícil es que Egipto salga de nuestro corazón, y seguimos recordando todo lo que vivimos, seguimos recordando todo lo que hicimos. Y el pueblo de Israel, vez tras vez, quería regresar a Egipto. Primero, cuando vieron el Mar Rojo, ¿para qué nos sacaste? Mejor nos hubieras dejado en Egipto, ya tuviéramos tumbas, y aquí nosotros vamos a morir, y pobrecito yo, y teniendo lástima de ellos. Y por eso el Señor le decía, ¿por qué clamas? Camina, no clames, camina, haz lo que te toca, haz tu parte, y déjame a mí mostrarte mis maravillas. Y después el pueblo de Israel, cuando llega, pasa el Mar Rojo, acaba de ver cómo el Señor se maravillaba en sus vidas abriendo el mar. Van, reconocen Jericó, la tierra prometida, y dicen, es que somos como langostas, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y vez tras vez el pueblo siempre estaba queriendo regresar, y los hijos nacidos en el desierto no eran la excepción. Habían estado acostumbrados a que Dios les diera todo, a que Dios día tras día les supliera lo que necesitaban, y no trabajar muchísimo por eso. Y por eso en ese día, antes de entrar a la batalla, les pide que se circunciden. Miren lo que dice Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿En qué? En la justicia y en la santidad. La santidad, nuevamente, es la llave que nos permite presentarnos delante de Dios, que abre las puertas a las bendiciones y que abre las puertas para la victoria, la santidad. Entonces ellos se santifican, y una vez que ellos se despojan del viejo hombre, Josué le dice Dios a Josué en el 9, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio ¿de qué? De Egipto. He quitado el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy, que Gilgal significa perdón, me perdí. Galal, que significa rodar. Bueno, disculpen, aquí me perdí un poquito, pero estoy haciendo una recapitulación y ahí medio
Me perdí en mis notas. Pero dice, he quitado el oprobio de Egipto. Y los hijos de Israel, dice, acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Ellos estaban preparándose para tomar la promesa. Pero sabes, hay algo bien interesante. En el capítulo 5, versículo 13, antes de que entre a Jericó, se le presenta un varón con la espada desenvainada y le dice Josué a él, ¿eres amigo o eres enemigo? ¿Eres de los nuestros? Y le dice, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. No se presenta, él no necesita presentación. Dijo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Él estaba delante de él, ¿sí? Estaba delante de él mostrándose a la batalla y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? En cuanto reconoció que era Dios, él se puso a la orden de Dios y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué es lo que le dice mi señor a su siervo? Y es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos encontramos en la presencia de Dios. No vayamos específicamente a pedirle, sino vayamos a ponernos a las órdenes de Dios. Señor, ¿qué quieres de mí el día de hoy? ¿Qué necesito hacer yo para alabar, para bendecir tu nombre? Y entonces Jericó es tomado, y Jericó es tomado por fe, porque Jericó, la estrategia que les dijo, fíjate, fue una estrategia muy interesante, porque la estrategia que les dice es que no van a hacer nada más que reconocer la tierra por 7 días, y no van a hacer más nada que ir caminando. Y le dijo, y cierren la boca y se callan. Se calla, porque este pueblo, híjole, estaba tremendo. Este pueblo cada vez que abría la boca, le abría para quejarse, para llorar o para decir, ya vieron esa parenzota, ya vieron el tamaño de los guerreros, ya vieron que le caben 2 carros, ya vieron que traen armas, ya vieron, y ellos, vuelvo a lo mismo, habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Entonces el Señor les manda y les dice, se van a callar, le van a dar la vuelta, lo van a reconocer y no van a hablar hasta que yo les diga. No van a hablar hasta que yo les diga. Recibe esa orden Josué y va con el pueblo y les entrega esa orden. Y es como persistiendo por esos 7 días, por esos 6 días, y el 7º día persistiendo, es como ellos tienen la victoria delante de Jericó. Y Jericó es derrotado, hay juicio sobre ellos, pero solamente una persona, que era Rahab, y toda su familia, que su familia fue salva por Rahab, es la que se salva. Todas las personas, fíjate, fueron 7 días que Dios les dio, para arrepentirse. 7 días en los que podría haber salido alguien y haber dicho, hey, yo quiero ser salvo, yo no quiero ser destruido junto con esto, sé que viene juicio contra Jericó y yo no quiero ser destruido, pero el temor les dio para esconderse, el temor les dio para llorar, el temor les dio para temblar, el temor les dio para quejarse de todo lo que estaba pasando, pero no les dio como para arrodillarse, para ir y reconocer como lo había hecho Rahab y decir, yo también quiero ser salvo, que estoy totalmente seguro que el Señor habría mandado a Josué que también hiciera misericordia con esas personas que lo hubieran pedido, pero no fue así. Solamente Rahab y su familia fueron salvos por la confesión de Rahab y por la petición de salvación. Y en esos 6 días ellos desaprovecharon su última oportunidad de poder ser salvos. ¿Qué estamos haciendo con las oportunidades que Dios nos da? Todos los días son una nueva oportunidad. ¿Qué hiciste con la oportunidad que Dios te dio el día de hoy? Y si el día de mañana levantas tu cabeza de esa almohada, levantas tu cabeza de esa cama, abres tus ojos, ¿qué vas a hacer con la oportunidad que Dios te está dando en este día? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Para qué te da el temor de Dios? ¿El temor de Dios te da para salvación o te da solamente para llorar, para gritar y para hacer lo que hicieron este pueblo de Jericó?
y lo que más adelante hizo el pueblo de ahí, que fue que les dio el temor solamente para quejarse, solamente para tratar de salvarse momentáneamente, pero eternamente no hicieron nada por su eternidad. Y sabes, en el capítulo 7 Acán nos recuerda el peligro de los pecados ocultos, porque el Señor había mandado que destruyeran todo. ¿Y por qué destruir todo? Porque el pecado destruye al pueblo de Dios. El pecado destruye al pueblo de Dios, y es por eso que le dijo no toquen nada. Pero Acán no obedeció. Acán lo que hizo es que escondió para sí, lo escondió en su casa, en medio de su tienda, escondió un lingote de oro, un manto babilónico y algunas cosas por ahí que se encontró. Dice que fueron agradables a la vista para él y los escondió. Entonces Josué, sin consultar a Dios, va contra los de ahí. Y entonces le dicen no te fatigues, manda 2 o 3 mil hombres. ¿Y qué crees que pasa? Regresan ellos golpeados y pierde 36 hombres. Regresan golpeados y algunos ya no regresan. Y dice una frase que a mí me llama mucho la atención y que tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos presentamos delante de Dios y cómo hablamos con Dios. Y le dice, Señor, entonces Josué rompió sus vestidos, capítulo 7, versículo 6. Rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos, y echaron polvo sobre su cabeza. Y dice, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste esto a este pueblo? Hiciste pasar a este pueblo, el Jordán, para entregarnos en manos de los amorreos. Ahí estaba Josué, sin que Egipto hubiera salido todavía de él, de su corazón. Todavía estaba como el pueblo de Israel, llorando, ¿para qué me sacaste? ¿Para qué me sacaste? ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Para que nos destruyan? Dice, ojalá hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Ay Señor, dice, ay Señor. Y me llama mucho la atención porque en el 9 le dice, ¿qué harás tú con tu grande nombre? Que van a venir, nos van a ver, van a saber que perdimos. Y van a venir, nos van a destruir. ¿Y qué vas a hacer tú, Dios, con tu grande nombre? Como si Dios nos necesitara. Y a veces le reclamamos a Dios. Hay gente que dice, yo estoy enojado con Dios, yo no le hablo a Dios. Y no le hablo porque se llevó a mi papá, se llevó a mi mamá, o me permitió esta enfermedad, o porque no me libró. ¿Y qué va a hacer Dios? Si Dios quiere que lo perdone, que entonces Él, y empiezan con un chorro de cosas. Cuidado con eso, porque eso es una soberbia muy grande. Y dice Josué, ¿qué vas a hacer tú con tu santo nombre? Y el Señor lo regaña, lo reprende y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lloras? Levántate, purifícate, santifícate. Le acaba de decir, santifica a tu pueblo, santifíquense porque mañana voy a hacer maravillas delante de ustedes. Y aquí estaba él llorando delante de Dios y le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué te postras? Hay pecado delante de ti, santifícate. Y cuando perdemos una batalla, cuando nuestras finanzas, nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, la iglesia, nuestra vida espiritual, etcétera, está siendo golpeado, lo que tenemos que hacer es ver delante de Dios qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Y entonces él le dice, santifícate. Hay pecado delante de ti. ¿Por qué? Porque así como hay bendición en la santidad, también en el pecado hay destrucción. Y el Señor aborrece el pecado porque el pecado destruye a sus hijos. Y es por eso que lo aborrece. Entonces, Acán, desafortunadamente, no se va solo él, sino que él y toda su familia, toda su casa, sufre por el pecado que él cometió. Y a veces como varones tenemos que tener en cuenta, no a veces, siempre como varones tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros hagamos, lo que nosotros permitamos que entre a nuestra casa, primero es nuestra responsabilidad, y segundo es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque todo lo que metamos a nuestra casa, eso también afecta a nuestra familia, porque por el pecado de Acán no solamente fue destruido él, sino fue destruida toda su casa, fue destruida toda su familia. Entonces, una vez santificados, los de ahí son vencidos.
Una vez que el pecado es quitado, una vez que la santidad es regresada, entonces ganan la batalla. Pero ¿sabes? Hubo algunos por ahí, la astucia de los gabaonitas, que dijeron, ¿sabes qué? Esos vienen bien picudos, estos vienen bien bravos. El Señor, su Dios, está haciendo grandes maravillas, y les entregó a Jericó. Y no vaya a ser que vengan, tomemos odres viejos, tomemos zapatos rotos, tomemos ropa ya descosida y panes acedos, panes llenos de hongos, y vayamos con ellos y digámosle, somos sus vecinos, hagan pacto con nosotros. Y entonces los gabaonitas fueron y engañaron y dijeron, mira, nosotros somos sus vecinos, venimos de muy lejos, miren estos odres, cuando salimos estaban nuevos, miren nuestra ropa, cuando salimos estaba nueva, y él aquí toda rota, y helos aquí nuestros odres, todos viejos y rotos, y miren estos panes, estaban nuevos, humeando, estaban bien sabrosos cuando salimos, y ahora están todos duros, viejos y llenos de moho. Hagan pacto con nosotros, dice, hagan pacto con nosotros. Y ellos dudaron y dijeron, espérate, ¿y si son nuestros vecinos? Y dijeron, no, nosotros somos tus siervos, venimos de muy lejos. Y el error del pueblo de Israel, una vez más, no agarraba el rollo, una vez más, fue haber hecho pacto con ellos y no haber consultado a Dios. Los gabaonitas se van, hacen pacto con ellos y se dan cuenta que ellos vivían a solamente 3 días de ellos, que estaban a la vuelta de la esquina, estaban apenas a unos cuantos kilómetros de ellos, y ellos van y les dicen, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué? Les dice, ¿por qué hicieron esto? Y ellos respondieron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había dado toda la tierra, y había destruido a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Acabo de leer el capítulo 9, versículo 24. A causa de lo que Jehová hizo. Pero qué diferencia que Rahab también sabía lo que Dios hizo, y Rahab se arrepintió. El temor de Dios le dio a Rahab para arrepentirse, y el temor de Dios a ellos les dio solamente para engañar, solamente para salvar el pellejo, solamente para salvar el cuero, pero no les dio para un arrepentimiento. ¿Y sabes cuál fue la consecuencia? Terminaron siendo esclavos. Creyeron que se habían salvado, salvaron su cuero, momentáneamente estaba todo bien, pero cuando llegó el juicio, cuando llegó la verdad, cuando llegó la hora de que tenían que enfrentarse delante de la realidad, ellos terminaron siendo esclavos. ¿Para qué te está dando tu temor de Dios? Tu temor de Dios te está dando para engañarlo, para hacer un pacto más con Dios y decirle, Dios, a ver, bájame de esta cruz y ahora sí te creo. A ver, Dios, sálvame de esta y ahora sí voy a la iglesia. Dios, líbrame de esta bronca y ahora sí te voy a diezmar. Dios, ahora sí líbrame de esto y ahora sí voy a... Y fíjense, ahorita quiero hacer una pequeña pausa con esto del diezmo. Con esta pequeña pausa del diezmo, hay gente que cree todavía que el diezmo es una forma en la que los pastores son unos vividores del pueblo. Eso no es así. Recordemos que en este libro, en Josué, en las tierras que se reparten, ¿a quienes no les tocó? A los levitas. Los levitas tenían el único trabajo de estar delante de Dios, ser sumos sacerdotes y estarse presentando delante de Dios para ofrecer sacrificio, y todo el pueblo lo tenía que soportar. Todo el pueblo, el trabajo de ellos era estar delante de Dios, y el trabajo de todo el pueblo era darles a ellos y que no les faltara nada. Qué tristeza de verdad, que ahora los siervos de Dios son los que más vicisitudes están sufriendo. Nuestros pastores están con hambre, están con enfermedad, están descuidados, no tienen seguro, no tienen luz, a veces no tienen en qué moverse, y el pueblo de Dios le dice, el Señor proveerá. ¿Para qué nos tiene a nosotros? ¿Para qué nos tiene a nosotros? Yo se los decía, tenemos que buscar
tener bienes, tenemos que buscar tener dinero, tenemos que buscar la prosperidad, porque es a través de eso que nosotros, que estamos siendo bendecidos de esa manera, vamos a bendecir a nuestros pastores, vamos a bendecir a nuestros misioneros. Qué terrible, hermanos, que nos gocemos de las maravillas que Dios hace, pero que lo veamos como algo normal, que lo veamos como algo que así tiene que ser. Es que los misioneros decimos, wow, allá andan en tal o cual parte y pasó estas cosas y el Señor lo libró, y grandes testimonios. Pero hermanos, no nos damos cuenta que nosotros estamos faltando a Dios. Alguien me decía por ahí, es que en el Nuevo Testamento no existe el diezmo. En el Nuevo Testamento no habla absolutamente nada del diezmo. Y le digo, sí, tienes razón, pero es ahí, y es por ese motivo que es todavía más una prueba de tu fidelidad. Porque si Dios no ocupa tu diezmo, si Él no lo necesita y no estás obligado a darlo, entonces estás con una oportunidad de confiar a Dios, porque sabes, lo que estás depositando ahí no es dinero, lo que estás depositando no es una ofrenda económica, estás depositando también tu confianza, estás depositando ese dinero y esa parte en la que tú estás reconociendo que Dios es el proveedor, es el dueño de toda la tierra, de Él es el oro, de Él es la plata, y entonces Él va a permitir que no falte absolutamente nada. Entonces, no es obligación el diezmo, como me decía esta persona. Pues bien, si no es una obligación, es más una oportunidad de mostrar nuestra fidelidad a Dios. Seamos fieles a Dios en todos los aspectos. Y sabes, hay una victoria, y después victoria tras victoria. Josué es el libro de la conquista, pero después de ahí, después de que derrota muchísimos reyes, en el capítulo 14 encontramos que está pasando algo muy interesante. En el capítulo 14 vemos que todo el pueblo, después de haber derrotado, después de 5 años de batalla y de haber derrotado a los reyes de los amorreos y a los reyes que estaban del otro lado del Jordán, entonces vemos ahí al pueblo reunido delante de Josué, recibiendo por suerte lo que les toca, recibiendo por suerte lo que les tocaba. Ahí están a ver qué parte les iba a tocar. Estaban viendo a ver la repartición de los bienes, así como cuando nuestra abuelita nos deja una herencia y que estamos delante del abogado para saber, o del notario, para saber qué nos va a tocar. Pero ahí en medio de todos ellos había una persona que no se había olvidado. En medio de esas personas que estaban esperando a ver qué les iba a tocar, de todas las bendiciones, a ver qué les iba a tocar, estaba uno reclamando su bendición. Y reclamando su bendición, reclamar significaba volver a llamar, recordar. Recordando, estaba volviendo a llamar la bendición que Dios le había dado, y ese hombre era Caleb. Mientras todo el pueblo ahí estaba esperando a ver qué les tocaba, Caleb estaba diciendo: Dios, es que tú me diste ese monte. Tan fuerte era antes como soy ahora. Ahora soy tan fuerte como era antes. Me esperé 40 años en el desierto que todos murieran. Me esperé 5 años peleando batalla con ustedes para este momento. Dame ahora ese monte. Tú te acuerdas, Josué, le dijo. Tú te acuerdas, Josué, de todo lo que Dios dijo. Entonces dame ese monte. Dios ha sido fiel conmigo y me ha sostenido hasta este momento, me ha dado fuerza. Dame ese monte. Pero en medio de ese reclamar la bendición, en medio de recordar la bendición de Dios, él reconocía también la soberanía de Dios y decía: porque quizá Jehová esté conmigo. Quizá Él estará conmigo. Él me dio ese monte y yo lo creo. Él me dio esa bendición y yo lo creo. Pero está en sus manos, está en su soberanía, que Él me permita tomarla. Porque han pasado 45 años desde que yo reconocí esa tierra y desde que Él me dio este monte. Dame el monte Hebrón por heredad. Le dice: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, y la tierra, 14:15, dice, descansó de la guerra. Una vez cumplido el trabajo, descansó de la guerra. Y así pasan los días, pasan los años, y nos vamos hasta el capítulo 24 y vemos cómo Josué ya es viejo.
Vemos cómo Josué, después de tanto, empieza un discurso final. Un discurso final al pueblo de Israel. 24:2 dice: dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente el otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses extraños. Y empieza a recordar cómo le da esa promesa a Abraham, cómo empieza a recapitular cómo ellos fueron esclavos, empieza a recapitular cómo Dios peleó por ellos, empieza a recapitular cómo los sacó de Egipto, y empieza a recapitular cómo ellos fueron sostenidos en medio de todas esas batallas, y que les da el Jordán, y que les da Jericó, y que les da todas las tierras, y que les da una repartición por heredad, y que les da victoria tras victoria, pelea tras pelea, pero victoria tras victoria, triunfo en triunfo, batalla tras batalla, pero Él los sigue sacando, y así nos sigue sosteniendo a nosotros. Pero sabes, hay algo, ese corazón de Josué, que a veces dudaba, ese corazón que decía: Dios, ¿tú qué vas a hacer con tu santo nombre por esto que ha pasado? Él al final se pone delante del pueblo, ya siendo viejo, y les dice, versículo 13 del capítulo 24: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y en el 15 dice: si mal os parece, servid a Jehová, escogeos a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un líder conforme al corazón de Dios, un líder que dudaba y que Dios lo fortalecía, un líder que no sabía cómo iba a hacer las cosas y Dios le dijo: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, un líder que temía hacer las cosas de manera correcta y que le dijo: no temas, porque yo voy a estar contigo, como estuve con mi siervo Moisés, voy a estar contigo y nadie te podrá hacer frente. Y así un líder que fue derrotado después de una gran victoria y que le dice: Dios, ¿tú qué vas a hacer con tu santo nombre? Mejor me hubieras dejado allá. Ahora era un líder que a la vuelta de los años, en su vejez, había visto como el pueblo vez tras vez se quería volver a los dioses ajenos, y les dijo: escojan ustedes qué hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ten esa firmeza, porque el día de hoy hay dioses ajenos delante de nosotros. El día de hoy hay muchas invitaciones en esta tierra en la cual habitas para que te vayas y que te alejes de Dios. Pero nuestra confianza, nuestra fe no es negociable. Nuestra fe debe estar puesta en Dios. Nuestra fe debe estar puesta en su mano, en su victoria, en su presencia. Debe estar puesta en la santidad, debe estar puesta en su ley. Nuestra fe debe estar puesta en Dios exclusivamente, que es el que nos sacó de una vieja manera de vivir y que es a Él a quien amamos. Escojan ustedes, decía Josué, a quién servir. Escojan ustedes, si bien les parece, sirvan a Jehová o sirvan a los dioses a los que sirvieron sus padres, o a los dioses ajenos de los amorreos en la tierra que habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo que él era responsable delante de Dios, de lo que pasara en su casa. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a servir a los dioses ajenos o vas a servir a Jehová? No sé qué vayas a hacer, no sé qué vayas a decidir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué fue un líder que se dejó moldear por Dios. Fue un líder que aprendió a confiar en Dios. Fue un líder que aprendió a lo largo de su vida, a lo largo de todos esos años, aprendió que el mejor camino
la mejor forma y la mejor decisión es obedecer a Dios en todas las cosas. Y les invito por último a leer el capítulo 24, a leer el versículo 29, 29, versículos 29 y 30, y dice: después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad de Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron, y que sabían todas las cosas que Jehová había hecho por Israel. Escojan, dijo Josué, a quién servir, si a los dioses ajenos o a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque separados de mí, dice Dios, nada podéis hacer. Escojamos pues a Dios, seamos líderes conforme al corazón de Dios, seamos padres, seamos hijos, seamos hermanos, seamos varones, seamos damas, conforme al corazón de Dios, y por sobre todas las cosas podamos decir con la frente en alto: hagan lo que ustedes quieran, vayan tras de quien ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que el Señor les bendiga.